Bienvenidos a este Quick Bits presentado por NASA STEM y PDC, Engagement and Educator Professional Development Collaborative. Conceptos fundamentales de ciencias. NASA STEM y PDC provee recursos de NASA y estrategias de STEM, esto es, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, para fomentar el interés y la participación en las áreas de STEM. En estas series, nuestra intención es proveer a los educadores, padres de familia o tutores una explicación rápida y concisa de un concepto principal de STEM. Presentaremos un ejemplo de la aplicación de este concepto en el mundo real utilizado por la NASA y finalmente demostraremos paso a paso cómo llevar a cabo la actividad en casa o en el salón de clases con sus estudiantes. Usted puede invitar a sus estudiantes a que participen de las presentaciones de estos videos llamados NASA Quick Bits. Les invito a acompañarme a la presentación de nuestro especialista. ¡Comencemos! Hola, soy Mónica Uribe, especialista en educación de la NASA del Centro de Investigación de Vuelos de Armstrong en California y estaré presentando la narración de este Quick Bit. Hoy realizaremos una actividad que enseña a los estudiantes los conceptos científicos de la selección natural y las adaptaciones. Los Next Generation Standards alineados con esta actividad se encuentran en Ciencias de la Vida como aparece en esta diapositiva. La NASA está estudiando las aves. A través de una base de datos por Internet llamada eBird y los datos del satélite de observación terrestre de la NASA, podemos ver los ciclos de vida de aves que nos ayudarán a comprender nuestras poblaciones de aves. El satélite Aqua de la NASA puede medir la evaporación de los océanos, vapor de agua en la atmósfera, nubes, precipitación, humedad del suelo, hielo marino, hielo terrestre y manto de nieve sobre la Tierra y el hielo. Con los datos reunidos, NASA puede identificar cómo el cambio meteorológico y climático afecta a las aves. Este es un nuevo mapa animado de la abundancia de eBird. Muestra dónde están los cuervos americanos a lo largo de todo el año y en qué cantidades. La NASA seguirá su investigación sobre nuestras poblaciones de aves. Realizaremos una actividad llamada Selección Natural y Adaptaciones en los picos de las aves. Esta lección fue desarrollada por el programa GLOBE, que es un programa mundial que reúne a los estudiantes, maestros, científicos y ciudadanos para fomentar las ciencias y el aprendizaje sobre el medio ambiente. Esta actividad fue diseñada para que los estudiantes piensen de manera crítica, exploren y descubran y usen el proceso de investigación mientras examinan los picos de las aves. Las metas y objetivos de aprendizaje incluyen investigar cómo la forma y la estructura de los picos afectan el tipo de alimento que las aves pueden comer. Describir cómo diferentes tipos de picos de aves se han adaptado para comer diferentes alimentos dentro de un hábitat específico. Y aprender que las aves con picos mejor adaptados tendrán una mejor tasa de supervivencia. Antes de comenzar nuestra actividad, repasemos el vocabulario clave que ayudará a guiar a sus estudiantes durante esta lección. El concepto principal para esta lección incluye la selección natural y las adaptaciones. La selección natural es un mecanismo de evolución. Los organismos más adaptados a su ambiente tienen más probabilidad de sobrevivir y transmitir los genes que colaboraron con su éxito. Este proceso hace que las especies cambien y varíen con el tiempo. La adaptación es un cambio o el proceso de cambio mediante el que un organismo o especie se adecúa mejor a su ambiente. Ahora es un gran momento para pedirles a sus niños o estudiantes que se unan a nuestra actividad práctica. Tengo una pregunta que consta de dos partes. ¿Por qué las aves tienen picos y para qué se usan? No duden en pausar este video para poder debatir y apuntar sus respuestas en su diario o cuaderno. Las aves usan sus picos para conseguir alimento. Pueden cavar, dar golpecitos, picotear o incluso morder mientras buscan alimento. El motivo más obvio de los picos de las aves es que los utilizan para alimentarse. ¿Alguna vez has visto a una mamá ave alimentar a sus crías? Si tu respuesta fue sí, sabes que utilizan los picos para hacerlo. Algunas aves usan sus picos para ayudarse a trepar árboles y en ocasiones los utilizan para defenderse cuando están en peligro. Para la actividad de hoy, nos concentraremos en el pico que se usa para consumir alimentos. La forma y el tamaño del pico de un ave nos dirá qué come y, a veces, cómo atrapa a su presa. Los picos de las aves tienen muchas formas especializadas para atrapar y comer diferentes alimentos.
Se adaptaron con el tiempo para ayudarlas a encontrar alimento en su hábitat y permitirles sobrevivir. Por selección natural, sus picos definen el tipo de alimento que pueden comer y si pueden sobrevivir o no. Aunque hay miles y miles de especies de aves, en esta actividad aprenderemos sobre 5 tipos de aves. Durante esta lección, examinaremos los picos de 5 aves e identificaremos qué comen. También usaremos algunas herramientas cotidianas de caza y alimentos para hacer predicciones, observaciones y después hacer pruebas mediante exploración con los materiales e insumos para derivar algunas conclusiones. El colibrí es de las aves más pequeñas y mide de 3 a 5 pulgadas. Recibe su nombre del sonido del zumbido que hace cuando aletea velozmente. Su pico es muy largo y estrecho, más largo en proporción que su cuerpo, facilitándole adentrarse en lo profundo de las flores. Y sí, acertaron. Buscan néctar dentro de las flores. Aunque sabemos que los colibríes comen néctar, es importante saber que consiguen su proteína de pequeños insectos y arañas. La paloma es el ave más abundante en Norteamérica. Se describe como un ave ágil con cola delgada y cabeza pequeña. Suele ser de color gris claro o café tenue. Su hábitat es el campo abierto, con muchísimos árboles dispersos y zonas boscosas. Sus picos son cortos y con forma cincelada. Come casi exclusivamente semillas, pero alimenta los buches de sus crías con leche de ambos padres. Las verán en el suelo usando sus picos para picotear y empujar, intentando encontrar esas semillas. El pato es el nombre común para muchas especies de la familia de las anátidas, que incluyen cisnes y gansos. Esta ave acuática se puede encontrar en agua dulce y salada. Los patos tienen cuellos relativamente largos, patas palmeadas, dedos unidos por una membrana, y sus cuerpos suelen ser redondos. El pico tiende a ser ancho y dentado o tiene hendiduras, facilitándole filtrar el agua mientras busca alimento, como plantas acuáticas, gusanos, insectos y peces. El petirrojo es un ave migratoria cantora muy reconocida por su pecho naranja rojizo. Es más activa durante el día y anida en grandes manadas por la noche. El pico de esta ave suele tener algo de amarillo. Es más largo que el pico de la paloma, pero muy puntiagudo y afilado. Los petirrojos comen frutas y bayas y algunos invertebrados como lombrices y orugas. Y la última ave que veremos hoy es el águila. Las águilas son aves de presa muy grandes y fuertes. Construyen su nido en árboles altos o acantilados. Están en la cima de la cadena alimenticia porque comen peces, víboras y mamíferos pequeños como ardillas, mapaches y conejos. Cazan para conseguir su propio alimento, pero también roban presas de otros animales. No es raro que tomen los peces que otras aves han conseguido. Para representar los picos de nuestras aves usaré los siguientes elementos: una cuchara con ranuras, un par de palillos, un popote, tijeras y pinzas. Para nuestra comida de aves necesitarás 5 recipientes llenos con jugo, malvaviscos grandes, gomitas de osos en arroz cocido, fideos cocidos en agua y arroz silvestre crudo. También puedes usar cosas no comestibles en esta actividad. Algunos materiales alternativos son agua, bolas de algodón, cuerda, cuentas o perlas y pompones pequeños. Lava bien todos los utensilios y recipientes antes de empezar la actividad, porque si decides usar alimentos, podrás disfrutarlos después. Si lo deseas, identifica otras herramientas que puedas utilizar para representar picos de aves. Por ejemplo, si no tienes palillos, puedes usar unas tenazas. Puedes utilizar un diario de ciencias o una libreta para apuntar tus predicciones. Puedes registrar tus observaciones y al final de la actividad, escribir tus conclusiones. Este es un enlace a la actividad, que incluye la lista de materiales junto con la hoja de registro que usó para armar mi cuadro en el diario. ¡Comencemos! Nuestra prueba de hoy es identificar cuál alimento representa mejor el alimento que nuestras 5 aves comen y cuál herramienta representa mejor el tipo de pico de cada una de ellas. Después de identificar el alimento, probaremos las herramientas para ver cuál funciona mejor para tomar el alimento. Haz tus predicciones y no dudes en apuntarlas en tu diario o libreta.
Piensa en lo que come el colibrí. ¿Cuál de estos alimentos representa mejor lo que comería un colibrí? Sí, el jugo se parece mucho al néctar. Ahora piensa en el colibrí y la forma de su pico. Prueba cada herramienta para averiguar cuál tiene más sentido usar cuando se bebe el néctar. El popote parece ser lo mejor. Asegúrate de registrar tu hallazgo en tu diario o libreta. En el primer recuadro apuntarás que el jugo representa el néctar. Después marca el recuadro de la herramienta que mejor representa el pico de un colibrí. En este caso, el popote. Puedes marcar los recuadros con una X. Pasemos a la paloma. Recuerda que compartí que la paloma come semillas principalmente. ¿Qué alimento representa mejor a las semillas? ¡Acertaste! El arroz salvaje se parece mucho a las semillas. Veamos las herramientas o los picos que nos quedan. Prueba cada herramienta y recuerda que hay más de una que funciona, pero intentamos encontrar la mejor para recoger semillas. Las pinzas parecen ser las mejores. Toma tu diario o libreta y registra tus datos. El arroz salvaje es el alimento que se parece a las semillas. Coloca una X en el recuadro de las herramientas que no sean seleccionadas y después marca el recuadro de la herramienta que sería más eficaz para recoger semillas, las pinzas. Sabemos que los patos pasan mucho tiempo en el agua, por ello su alimento suele estar dentro del agua. ¿Cuál alimento representa mejor los insectos y animales acuáticos? Los fideos cocidos en agua parecen ser la mejor opción. Nos quedan 3 herramientas para probar. Usa los palillos, las tijeras y la cuchara con ranuras para ver cuál herramienta puede tomar los fideos. Parece que la cuchara con ranuras es lo más cercano al pico de un pato. Repito, registrarás tus datos en tu diario o libreta escribiendo fideos como el alimento y colocando una X en las herramientas que eliminamos y que no son eficaces. Después marca el recuadro de la herramienta que mejor representa el pico de un pato. Los petirrojos usan sus picos para recoger frutas y bayas para alimentarse. ¿Crees que los malvaviscos o las gomitas representan mejor las frutas y bayas? Concuerdo. Veamos si las tijeras o los palillos recogerían mejor las gomitas. Las tijeras solo cortan los ositos por la mitad, pero los palillos funcionan muy bien. Debemos escribir nuestros hallazgos completando gomitas para el alimento y marcando el recuadro de los palillos y utiliza una X para el resto de las herramientas. Nuestra última ave de hoy es el águila. Es bastante obvio que los malvaviscos representan la carne y las tijeras deben representar el pico. Finalicemos la actividad realizando pruebas con los materiales que nos quedan para asegurarnos. Las tijeras pueden cortar y rasgar igual que el pico del águila cuando busca su comida. Registra tus hallazgos para el águila completando en el recuadro de malvaviscos para el alimento y marcando el recuadro de tijeras y coloca una X en el resto de los recuadros. Creo que obtuvimos algunas conclusiones y ahora tenemos un registro de nuestros hallazgos que nos ayudarían para seguir nuestra investigación sobre las aves. Si gustas agregar algo a esta actividad, quisiera compartir algunas ideas divertidas para que las tomes en cuenta. Para entender más cómo el ave usa el pico para alimentarse y alimentar a sus crías, puedes volver a intentar esta actividad con diferentes cosas o intentar pasar el alimento del recipiente a una taza pequeña utilizando solo las herramientas. Antes de terminar, repasemos lo que logramos con esta actividad. Primero, investigamos cómo la forma y la estructura de los picos afecta el tipo de alimento que las aves pueden comer. También pudimos describir cómo diferentes tipos de pico de aves se han adaptado para comer diferentes alimentos dentro de un hábitat específico. Y por último, aprendimos que las aves con picos que están mejor adaptados tendrán una mejor tasa de supervivencia. Hay muchísimo más para aprender sobre las aves. En la pantalla coloqué 2 preguntas para que reflexiones mientras sigues estudiando sobre las aves. ¿Qué pasaría si todas las aves tuvieran el mismo tipo de pico? ¿Y qué pasaría si hubiera solo un tipo de alimento para que comieran las aves? También incluí algunos recursos geniales para que consultes acerca de la NASA y del programa GLOBE.
Utiliza estos enlaces para conocer cómo la NASA usa sus investigaciones y los datos obtenidos. Gracias por participar en este Quick Bits presentado por NASA STEM y PDC. Para más información y enlaces, le invitamos a visitar la página de internet adjunta. ¡Hasta la próxima!